y te dicen, Otra pregunta bastante importante es eh, el aborto. ¿Debería ser considerado como un derecho o como un delito? Definiendo lo que es un delito, ya podemos decir que un delito es un asesinato. Pero busquemos lo que significa eh, un derecho. Ok, un derecho, por la RAE, es un conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas de ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. Entonces, ¿qué tienes tú para opinar sobre esta pregunta que es muy candente y genera bastante controversia? Si es un sí, derecho o bueno, es un delito. sí, ese es el tema principal, ¿no? De este podcast. Esa es La el matriz. combustible de este podcast, ¿no? De esta conversación. ¿Es un derecho o es un delito? Eh, pues mira, es como te estaba diciendo antes de que empezáramos el podcast, para mí es un tema muy, 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 muy complejo. Yo en lo personal estoy de acuerdo con el aborto porque podemos a- abordarlo un poco más adelante para responderte a la pregunta. Creo que tiene que ver con muchísimas variables. No solamente es la vida, el hecho de si es una vida o no es una vida, el ser que tú estás gestando, también es el hecho de cómo afecta esa nueva vida a tu vida, que tú también eres un ser humano y también vales un montón, tanto como esa criatura, o más, según algunos, hay que ver. Claro, También lo fácil que es cometer ese error y lo difícil que es poder vivir con ello. ¿Sabes? Son muchas cosas que afectan a, a realmente ver si debe de ser un delito o debe de ser una, un derecho. ¿Sabes que es curioso porque el hecho de que exista la opción de adoptar o de dar en adopción ayuda mucho a tomar una a decisión. poner a favor, sí, a tomar una decisión de que el aborto puede llegar a ser un delito. No digo que ese sea mi pensamiento final, pero sí el hecho de poder adoptar, como también me estabas diciendo antes de que iniciáramos el podcast, es realmente una buena razón a favor de que abortar sea un delito, porque al final, si no quieres al niño, pues lo tienes 9 meses y luego lo das a luz y ya luego puedes dárselo a otra familia que lo necesite, que esa es otra, la cantidad de personas que se encuentran en situación de infertilidad y que quieren tener hijos y no pueden, ¿sabes? Claro, Le haces un favor a lo que es el niño que tienes en tu vientre y además le haces un favor a la familia que está buscando a un hijo. Entonces, claro, esa es una razón fuerte para decir que el aborto tiene que ser un delito. Pero es lo que claro, te digo, yo creo que las personas hacen lo que yo estoy haciendo justamente en este momento. Cogen una variable que puede ser en este momento la adopción y dicen, bueno, pues la adopción existe, así que la gente no puede abortar. Y claro, ya, y o sea, eso no, también es no, no inválido. investigan las otras variables, exactamente, no investigan las otras variables. Y por eso es que yo creo que es un tema tan complejo, Marvin, porque realmente es difícil para una persona poder tener en consideración todas esas variables y cómo influyen en un solo tema que es tan único como el aborto, ¿sabes? No Claro. sé qué opinas tú, si debería ser delito o no. Em, bueno, viendo si es un derecho o un delito, eh, creo que ambas. Yo me inclino a decir que es ambas por el simple hecho de que abortar voluntariamente, evidentemente, eh, es terminar la vida de una persona, de una ser humana, de un individuo, de nuestra especie. Y claro, lo estás asesinando, como bien definimos ya con anterioridad. Eh, pero, como bien dicen por ahí, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y está en cómo catalogamos la vida. ¿No? Si decidimos que
la vida de un feto es igual de importante o más importante que el de la mujer, si decidimos o catalogamos que la vida de la mujer es más importante o menos importante que el de la mujer. Y también hay un tercer derecho que muchas veces se obvia, se evita, que es el derecho del hombre, del padre, de decidir si quiere hacerse responsable, si quiere ser parte de la crianza del niño o si simplemente quiere desentenderse por completo y también tener algo de voz y decisión de voz y voto en esa decisión. Eh, Comenzando si es un derecho, eh, sí y no, porque, a ver, entendiendo que la mujer, la madre, es la que tiene la mayor carga, tanto física como mental, de concebir y de mantener, o sea, de mantener a ese niño en el vientre, es indiscutible que ella es la que, coño, la que tiene la mayor voz, porque al fin y al cabo es la que tiene la mayor cantidad de consecuencias, ¿no? Haciéndolo en un balance de cuentas, de cálculos, eh, así crudo, la madre es la que tiene más potestad ahí porque es la que se lleva la peor parte, ¿no? Sí, Pero también hay que poner en cuenta la vida del niño, la opinión del padre y no sé, o sea, el hecho de que se diga que es mi cuerpo, es mi derecho, me causa em, ¿cómo es? Eh, repulsión, tirria, desagrado, no, 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 o sea, dudas, no es sagrado, dudas, exacto, dudas. Eh, dudas. claro, porque se puede decir que es mi cuerpo, mi decisión, pero Sí, eh, no es realmente tu decisión. O sea, la es y al sí, mismo tiempo no la es, y eso es lo que lo hace tan complicado. sí. Sí, no eso y muchas cosas, pero sí, tienes razón. De, de decir que es tu derecho de poder terminar la vida de esa persona, es decir, que tu derecho está por encima no solamente de la persona con la que acabas de terminar la vida, sino también se podría usar esa alegoría para muchas otras muchas otras situaciones cotidianas de la vida. Sí, claro. Sabes que, disculpa que te interrumpa, pero dos cositas. La primera, si tiene que ser delito o derecho, yo creo que todas las personas que dicen que tiene que ser delito tienen su parte de razón, todas las personas que dicen que tiene que ser un derecho también tienen su parte de razón, Sí, porque es lo que te digo, muchas veces las personas ven un cubo desde un solo ángulo, ¿sabes? Y a claro. veces cuando ves un cubo desde un solo ángulo, lo ves de un color y tú crees que todo lo demás es del mismo color. Entonces tú dices que el cubo es azul, pero si ve otra persona y sale, dice que el cubo es verde. Y todas tienen razón y al mismo tiempo todas están equivocadas. Y yo creo que esa es esa es la verdadera respuesta. Sí, También, sí. si quieres saber si que yo te dije que sí, que estoy a favor del aborto, o sea, que debería ser un derecho, pero realmente eh, eso es como te dije al principio, al final es un pensamiento que mañana descubro una variable nueva y ya me cambia toda la ecuación, ¿sabes? Ahora los resultados no son los mismos porque ahora hay una variable nueva que no había tenido en consideración el día anterior. Por eso es que yo estimo tanto a las personas que están en contra como a las que están a favor, porque es eso, es difícil poder considerar todo en su conjunto, ¿sabes? Claro, y es como tú decías, ¿no? Tanto los que están a favor como los que están en contra tienen sus puntos muy válidos, como sus puntos Sí, bueno, que también son muchas veces dudosos porque que no tienen la misma talla o importancia que debería, o sea, que tienen los demás como para poder llegar a una decisión final. Yo creo que esto es sí, un tema exactamente, sí. que la sociedad tiene que aprender a ver a meterse en la cabeza de que no hay Sí, una decisión como, o que no hay un bando que tenga 100% la razón. Yo creo que esto es ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí. O sí, sea, yo esto creo que al es, final uno, sí, dime. ¿no? Que esto es, eh, ambos tienen la razón y ambos también pueden estar equivocados. Al menos por ahora. Sí, es que uno está muy acostumbrado a eso, a querer saber, mira, esto es A o esto es B. Claro, ¿Sabes? Uno no está acostumbrado a ver las cosas, decir, bueno, esto es A, pero tiene estos lados negativos y esto es B, pero tiene estos lados negativos. Pues a ver qué te sale, ¿no? La vida es una cosa que
separando las opciones en dos formas homogéneas, sino en dos formas súper heterogéneas, que las dos tienen sus cráteres, las dos tienen su porosidad, sus problemas, y bueno, al Claro, final hay que intentar estudiar las cosas de la mejor forma posible, porque es eso, al final es un tema que por más complicado que sea, decide la vida de muchas personas. claro. Fíjate el caso de Argentina, fíjate, o sea, es muy importante. Sí, luego pasaremos a lo de Argentina. Yo creo que este tema en particular, el del aborto, es uno de los pocos temas de la sociedad en los que es como esas preguntas de examen que no te dan como una opción correcta, no, que te dice al Sí, comienzo. sí, sí, Es, elige sí, la opción sí, sí, más sí, correcta, la más adecuada para ti, que sí, no hay sí, ni sí, sí, una sí, ni otra. Pero sí, 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 sí. en este tema yo creo que ni esa opción ni esa alternativa podría ayudar. Porque, Y al final te pone todas las anteriores y las anteriores te dicen todas las de arriba y no sé qué, o sea, una claro, cosa que al final tienes que hacer cálculos para ver cuál es aproximado el resultado, o sea, una locura. claro. Em, bueno, yo creo que entre derecho y delito es como lo que estábamos mencionando ahorita, es ni para ti ni para mí. Y también al mismo Sí, tiempo es para ti y para mí. sí, exactamente. Es Por ambas al mismo más, tiempo. yo creo que por más indeciso que suene esa decisión, creo que es lo más sabio hacer, ¿sabes? Sí, Porque al final tomar una decisión es algo importante, ¿sabes? La gente toma decisiones muy a la ligera. Yo creo que eso es una enseñanza importante que hay que dejarle a las personas que vean este podcast, que es que no tomen decisiones a la ligera. O sea, las cosas no son tan simples como parecen. A veces hay que ver bien, ¿sabes? claro. Y lo importante yo creo que es siempre, eh, bueno, al menos para el gobierno, yo creo que lo principal debería ser los gobiernos del mundo, tratar de dar la mayor información posible y la mayor cantidad de opciones posibles también para que al fin y al Exactamente, sí. cabo las personas puedan tomar la mejor decisión con la mayor información y la mejor, eh, ¿cómo decirlo? La mayor decisión o sea, o decir, sí, o la mayor decisión posible dentro de ellos. O sea, que no sientan tantas dudas a la hora de hacer lo que tengan que hacer porque se sienten bien Sí, informados y tienen muchas opciones en su repertorio para poder elegir. sí, exactamente. Exactamente. Y además que es como tú dices, hablando de países, no en todos los países la situación es igual, ¿sabes? Claro, Cada país las estadísticas cambian, las cosas son diferentes, y al final lo que el gobierno se supone que debe hacer es tomar las mejores decisiones. Y fíjate que es curioso, porque a veces no es la mejor decisión, sino la menos mala para la sí, sociedad. sí, sí. Y por eso es que es un tema que hay que estar muy informado en cuanto a estadística, en cuanto a desarrollo poblacional, a demografía, para cada país en particular, para saber cuál puede ser la decisión menos dañina, menos mala. Claro, y otorgarle a la sociedad un gran repertorio de opciones es muy bueno por el simple hecho de que la sociedad es muy heterogénea y otorgar un repertorio de opciones también heterogéneas puede ayudar a cada tipo de persona, a cada individuo, a elegir la que más sienta que le conviene en ese momento. Muy interesante Sí, lo que dijiste, perdón, sin la S al final, por favor, los que están escuchando esto, nunca digan dijiste, sí, escuchaste, sí, no. sí, exacto, eso es importante, sí, eso no se utiliza, es dijiste, comiste, hiciste, compraste, sin la S al final porque queda mal, queda mal. Claro, queda bastante feo. Muy verdad lo que dijiste sobre que cada país tiene su realidad distinta. Por ejemplo, tú que vives en España, estamos conversando antes del podcast que la Sí, demografía en España, en Italia, en República Checa, creo que en Francia también están empezando a tener un poco de problemas de demografía. Tienen problemas de demografía muy importantes porque las personas allá, o el rango de edad en personas, se está yendo demasiado hacia un lado que es la vejez. Los rangos entre sí. 50, 60, 70 años en España, Italia, República Checa, esos países de Europa que están bastante bien desarrollados, Alemania también, Fíjate, se están fíjate, yendo Marvin, más a la vejez. Sí, sí. fíjate una acotación a eso que acabas de decir, nada que ver con el aborto, pero muy interesante.
ese es un problema bastante grave y que, bueno, al final lo vamos a derivar al aborto, que es lo que vas a hacer tú a continuación. Claro. Pero debido a ese problema de la vejez, una cosa muy curiosa es que, al menos en España, los que salvan la pirámide poblacional, es decir, cómo está distribuida la edad de las personas en un país, Claro. El grupo etario. son precisamente los inmigrantes. Fíjate qué curioso, porque claro, una población que está envejeciendo es una población que cada vez gasta más En eh, pensiones. fondos públicos en jubilación que ingresos por impuestos, porque hay más gente vieja y menos gente joven. Y la gente que llega inmigrando, por ejemplo, al país del que te estoy hablando el ejemplo, en España, la gente joven que llega ahí, llega a trabajar y muchos, fíjate qué curioso también, que muchos llegan a España, jóvenes, trabajan 5 o 10 años y luego se van. O sea que lo que hacen es generar ingresos y nunca generan gastos al Estado porque nunca cobran la jubilación. Entonces Sí. fíjate la importancia que está teniendo actualmente debido precisamente a los problemas de envejecimiento en estos países desarrollados, que muchos tienen el aborto legalizado, que es lo que vas a decir tú ahorita, eh, lo importante que es la inmigración en este momento. Sí, no, y la migración aparte bueno, está ese tema de que por ahí la gente más conservadora dice que genera un gasto para el Estado, pero la realidad es lo que tú dijiste ahorita, que en realidad el Estado no gastó ni un peso, ni un centavo en la educación tanto primaria como secundaria de ese niño en caso de que haya ido a una escuela pública y que, bueno, las personas que inmigran llegan prácticamente con el dinero que tienen desde antes de llegar al país y bueno, de ahí empiezan a producir, a generar ingresos y tal. Y también en casos como España eh, pueden llegar a ayudar un poco a mejorar ese grupo etario que está tan mal distribuido en estos momentos. Eh, Sí, bueno, ¿cómo anexar este problema al aborto? Que me imagino que es lo que se están preguntando las personas que están escuchando esto. Bueno, en España el aborto es legal desde 1986 y ha habido un incremento desde 1987, el primer año en el que el aborto ya tenía su legislación ya bien estructurada. Desde 1987 hasta el 2016 o 2011, no recuerdo exactamente, el aborto se ha incrementado en un 746%. Esto quiere decir que en 1987 habían aproximadamente, creo que eran 10.000 o 11.000 abortos por año y hoy en día hay 130.000 a 150.000 abortos por año. ¿Cómo influye este aumento tan drástico en la cantidad de abortos realizados por las españolas en la demografía de España? Influye mucho porque en España la tasa de natalidad es de aproximadamente entre 350.000 a 400.000 españoles al año. Esto quiere decir que uno de cada cuatro españoles son abortados. Y evidentemente en un país que ya de por sí tiene problemas demográficos de grupo etario que se están distribuyendo de una mala manera hacia un crecimiento de personas que llegan a la vejez y no de personas que están trabajando y aportando a la economía, es importante porque en España, por ejemplo, necesitan más personas, necesitan más niños que puedan aportar trabajo y aportar a la economía en su futuro, ¿no? Y promover las políticas de aborto, a mi parecer, en mi opinión personal, en un país como España, promover que en lugar de poner más opciones en la mesa, de promover más opciones en la mesa, como lo puede ser muy bien dar en adopción, eh, poner al niño bajo custodia del Estado simplemente, en un orfanato, o bueno, sí, o darlo en adopción a una persona de tu confianza, creo que o valorar más la opción del aborto por sobre todas estas otras opciones que tiene, por ejemplo, Planned Parenthood por ahí, puede ser perjudicial dependiendo de el país en el que te encuentres, en este caso España. ¿Aló? mira, sabes que estoy... Ajá, dime. No, era esa Dime. la introducción hacia la cosa. Ah, vale, perfecto. Aquí estaba leyendo una cosilla aquí del aborto en España que me parecía interesante
como la despenalización, fíjate que al principio de la ley que me estás diciendo del aborto, lo que se hacía era que ya no se consideraba un delito abortar en casos de violación, riesgos para la salud física o psíquica de la gestante o la malformación del feto. Fíjate qué curioso que al principio inicia, pero poco a poco, ¿no? O sea, Claro, claro, se va introduciendo, pero muy poco a poco. claro, claro. Para que no sea un impacto tan grande, ¿no? Es como un cambio de Sí, esos sí, 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 graduales. sí. Sí, totalmente, totalmente. Y mira, curiosamente, como respuesta a lo que estás diciendo de las políticas de aborto en España, que pueden ser uno de las variables que afectan a lo que es el envejecimiento de la población de forma descontrolada, que afecta negativamente al crecimiento económico. eh, Fíjate que yo tenía un profesor que él decía que sí, podía ser que si cambiaran las políticas de alguna forma y nacieran más niños, ese uno de cada cuatro se disminuyera un poco y pudiera pues nacer más, tener más población y que aumentara la población joven, esa era una opción. Y la otra opción era también hacer políticas de inmigración. Y Claro, claro, eso entra un poco en lo que te dije anteriormente, que al final cada país puede decidir varias cosas y no necesariamente tienen por qué ser malas, como por ejemplo lo que acabas de decir tú, lo de la adopción, el bloquear un poco el aborto y fomentar un poco más la adopción, como también pueden haber otro tipo de políticas. En este caso, la que te acabo de decir es contra el aborto, pero podrían haber algunas otras pro aborto que también podrían funcionar, ¿sabes? No se me viene alguna en específico a la mente en este momento, pero te aseguro que podrían haber algunas. Entonces, claro, es allí ese jala y afloja, ¿no? De la cuerda, claro. de que al final es difícil tomar una sola decisión. Sí, bueno, eh, como el problema que yo tengo es que en los países que en grupos etarios mal distribuidos, como aquí también en Chile está sucediendo bastante que la población se está haciendo cada vez más vieja, las políticas del aborto son como las más populares, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, tú no te quieres hacer cargo del niño y lo que más se promueve, al menos en políticas de... Ni siquiera, o sea, no del gobierno, sino de opiniones populares, ¿no? De lo que más se Sí, conversa en la sociedad, que no tiene que ver con lo que el sí, gobierno promueve. Lo que más se sí, no tiene nada conversa, que ver, claro. claro, lo que más se conversa es la opción de abortar. Es muy poco popular la opción de dar en adopción y yo creo que es una opción que deberían de promover un poco más en los países que tienen problemas de grupos etarios, como bueno, los que ya he mencionado. Pero no sé por qué sucede que el aborto es como la opción más popular para no hacerse cargo al fin y al cabo del niño. No sé si es por el dolor o el trabajo que le conlleva a la mujer mantener una vida durante esos 9 meses o el cargo de conciencia que puede tener de dar en adopción al Sí, niño. No, no sé realmente qué es lo que sí. sucede ahí. Sí, no, fíjate que es un poco raro porque estabas hablando del cargo de conciencia, pero claro, tienes menos cargo de conciencia si asesinas al feto. No sé, ¿sabes? Claro, claro. Es Como... como una cosa a tener en consideración, ¿sabes? Sí. Eh, Pero sí, tienes toda la razón. Incluso aquí en España, que es donde me encuentro en este momento, también es así, ¿no? O sea, si tú tienes alguna situación de embarazo o de cualquier cosa, la primera opción que te dan, spam, aborto. socialmente hablando, es el aborto, sí. Aborta, tómate esto, o ve para allá, dependiendo de cuánto tiempo tengas, ¿no? Aborta. Y luego, si no quieres y decides que no, pues está la segunda opción, que es la adopción, pero siempre es eso, es la segunda opción. La verdad no sé por qué sea, quizás es que hay un poco de miedo a que al final te termine cayendo bien la criatura, no lo sé, la verdad. Claro, porque bueno, por ahí dicen que cuando ves a tu hijo nacer, muchas personas cambian cuando ven a su hijo recién nacido, no sé, o sea, Sí, es como algo mitoso, una leyenda que hay por ahí de que las personas tienden a cambiar cuando ven a su hijo recién nacido. sí, bueno, de leyenda habría que preguntar a ver si eso es así. Yo no he Claro, bueno, tenido todavía la ocasión y espero no tenerla en un tiempo, pero claro, eh, por ya ahí se verá, vi, ya se verá.
Por ahí los oyentes pregúntenle a sus madres qué sintieron, a sus padres, lo que sintieron cuando los vieron nacer por primera vez. Tengo que hacer un Sí, por primera vez, por única vez. sí, Tengo que hacer un pequeño disclaimer acá, y es que el aborto legal en los países que tienen problemas etarios no es el principal problema. Ojo, hay otros problemas también que no forman parte de... eh, o sea, que no es principalmente el aborto. Un clarísimo ejemplo es Japón. Japón es un país, bueno, oriental, evidentemente, muy diferente al resto del mundo que nosotros conocemos, que es Occidente. Pero en Japón la sociedad es muy distinta y tiende a recluirse un poco más socialmente, a ser más tímidos y todo eso. Y bueno, en Japón también hay muchos problemas de distribución etaria, ¿no? Japón es bien conocido porque la mayor, o sea, la población más vieja del mundo vive en Japón, y ese problema no se le achaca, o al menos yo no le achaco directamente el aborto, sino que es un problema más que todo social. También en estos países que yo mencioné, como España, Alemania, República Checa, Chile también, el aborto no es el principal problema por el cual los grupos etarios están tan mal distribuidos. También hay problemas sociales, problemas socioeconómicos sobre todo, bueno, por ahí siempre dicen que, no, ¿cómo voy a mantener a un hijo en este mundo? Que el mundo es una mierda, que cómo voy a mantenerlo si no hay trabajo, pagan muy mal, tiene que ir a la universidad y todo eso. Así que ese sí. disclaimer que hago ahí es que el aborto no es el principal problema eh, de disfunción etaria en estos países, pero sí es uno de los principales problemas que tienen. Sí, exactamente. Para acotar eso, es eso. Nunca se ha dicho que sea el principal, pero bueno, como es una conversación del aborto, intentamos lo más que se pueda ver si puede tener algún efecto o qué efectos ha tenido o ha aportado a tener lo que es la legalización o no del aborto en los distintos países, en este caso algunos europeos de los que hemos hablado.